En fin, el señor ministro nos ha hecho un llamamiento a votar a favor de este decreto ley por responsabilidad y lo primero que tengo que decirles es que precisamente por sentido de la responsabilidad no lo pensamos votar. Es decir, la verdad es que ustedes, invocando una vez más la urgencia y la importancia excepcional del tema, nos han traído un decreto ley que no deja de ser un extraño objeto jurídico, porque no contiene una ley. De manera que es un decreto ley que no tiene valor de ley, sino que es un código de buenas prácticas, como no puede ser de otra manera, de adhesión voluntaria. Y esto, evidentemente, desde nuestro punto de vista, ya pone absolutamente en duda su validez, porque, bueno, aunque efectivamente después hubo todo un chorreo de declaraciones de entidades financieras en el sentido de que se adherían a este código de buenas prácticas, no deja de ser lo que es un código de buenas prácticas al que se pueden adherir voluntariamente y que, además, en bastantes casos recoge algo que ya existe en la actualidad y que, por lo tanto, no es ninguna aportación: la posibilidad de acuerdos privados entre el deudor y la entidad financiera con la que tiene un crédito hipotecario. Dicho esto, además, me parece que es pertinente traer a colación que, en fin, que el Grupo Popular ya ha rechazado en 2 ocasiones 2 propuestas de proyectos de ley para su toma en consideración que tienen que ver precisamente con esta cuestión. Uno del Grupo de Izquierda Plural, que no está hoy aquí, y otro nuestro. Nuestro proyecto de ley, además, tenía, entre otras ventajas, que reconocieron todos sus grupos, incluido ustedes, aunque luego votaran en contra, pero, en fin, allá ustedes con la lógica, el hecho de que atendía adecuadamente la seguridad jurídica que tiene que haber en la transición de lo que eran las prácticas legales del periodo de la burbuja inmobiliaria, que son las que nos han llevado a esta situación, a las nuevas prácticas legales que proponíamos para resolver precisamente uno de los principales peligros que tenemos, que es que en cuanto vuelva a haber una reactivación económica mínima, vuelva otra vez a cebarse la burbuja inmobiliaria financiera que nos ha llevado a esta situación. En este sentido, además, quiero decir que hay otra cosa que nos preocupa de este decreto ley. No solamente nos parece que no es suficiente y que no llega al fondo de la cuestión, sino que, además, su aprobación, porque evidentemente va a salir aprobado de aquí, de esta reunión, va a obstaculizar la adopción de medidas legales mucho más efectivas y mucho más adecuadas para el problema que nos ocupa. Es decir, no solamente no va a resolver el problema, sino que probablemente va a impedir que se llegue a resolver en un plano razonable. ¿Por qué digo eso? Bueno, en fin, voy a repetir algunos argumentos que ya han dicho algunos oradores precedentes, pero es que son todos tan evidentes y tan de sentido común que no se pueden ignorar. La insuficiencia del ámbito, es decir, limitar simplemente el problema de las ejecuciones hipotecarias a lo que ustedes definen como personas en situación en el umbral de exclusión, es algo que ignora la profundidad del problema. Si ha habido más de 325.000 ejecuciones hipotecarias en los últimos 5 años, no estamos hablando solamente de personas que están prácticamente en la ruina económica, no solamente ellos, sino sus familias y también sus posibles avalistas que hayan podido tener para suscribir un crédito. Estamos hablando de que el problema está afectando ya a decenas de miles de familias de clase media que se han visto atrapadas por una insolvencia sobrevenida debido a la crisis económica y que siguen excluidas de la solución que su Real Decreto Ley ofrece. Exactamente igual que el problema del mercado. Es decir, ustedes, que tanto presumen de que lo que hacen es una política económica realista fundada sobre todo en una economía de libre mercado, como antes le han dicho también, no sé dónde conocen ustedes, en qué ciudades de España, hipotecas o, en fin, viviendas con un precio aproximado a estos valores hipotecarios. Desde luego, si los conocen, este Gobierno, por solidaridad, debería publicarlas en el BOE para que todos pudiéramos comprarnos en Madrid o en Barcelona pues un apartamento decente por menos de 200.000 euros. Es una información privilegiada que no deberían guardarse para ustedes. Pero el principal problema es que, además, al no tener valor de ley, esto convierte el decreto ley, como digo, en algo irrelevante. Es decir, es una operación cosmética para las entidades financieras que, insisto, han creado el problema, y para el Gobierno, que corre en su rescate. Otra de las características que tiene, en nuestra opinión, este Real Decreto Ley es que es tan complicado y tan restrictiva en su aplicación. Al final, según las interpretaciones de algunos especialistas precisamente en esta cuestión, hay al menos 11 variables que habría que tener en cuenta antes de que el deudor pudiera acogerse, si es que su entidad financiera se quiere acoger a este código de buenas prácticas, que resulta de muy complicada interpretación. Entonces, claro, estamos creando un tipo de solución que realmente vuelve a poner a los deudores que se quieren acoger en manos de especialistas, mediadores, etcétera, que además son, como no podía ser de otra manera, la propia entidad financiera con la que tienen suscrita ese crédito. En este sentido, además, también el Real Decreto de Ley pues adolece de una evidente asimetría. Está mucho más preocupado porque las entidades financieras consigan al final recuperar parte de su inversión, en fin, del crédito que han concedido, que por solucionar el problema de la insolvencia sobrevenida, que, como antes decía, por las restricciones a que está sometido, realmente va a tener un alcance probablemente marginal y relevante. Por lo tanto, es un acto propagandístico, seamos serios. Es decir, esto no va al fondo de la cuestión, sino que va, bueno, pues a mostrar aquí, en fin, a la población la preocupación del Gobierno por la felicidad de la sociedad y los desvelos que se toma. Antes ya nos ha dicho que estamos aquí gracias a que el Gobierno se reúne los viernes, lo cual es muy de agradecer,
parece que estamos ya en un régimen de despotismo ilustrado, quizás no tan ilustrado, pero vaya, donde es el Gobierno el que toma las iniciativas y esta Cámara está solo para refrendarlas. Y, en fin, y con pocas más capacidad de iniciativa, como se ve al hecho cuando justamente se nos impide incluso discutir la toma en consideración de un proyecto de ley que va más allá de lo que ustedes proponen, como ustedes mismos reconocieron. En fin, otras cuestiones pintorescas que tiene este decreto de ley, bueno, pues el que introduce una serie de mejoras fiscales relacionadas con los créditos hipotecarios que están bien, que son interesantes, pero curiosamente los restringe solo a aquellos deudores que tengan créditos hipotecarios con entidades que se han acogido a este Código de Buenas Prácticas, cuando, lógicamente, en una práctica legislativa, si se considera que son reformas fiscales que hay que hacer, deberían universalizarse y no crear una nueva excepción para determinado grupo de deudores. Y solamente para ellos. De hecho, en la Comisión de Economía ustedes aprobaron también, y se aprobó creo que casi por unanimidad, la baja de los intereses de demora a los créditos hipotecarios. Bueno, ¿por qué este decreto ley no lo recoge si ya se ha aprobado en la Comisión de Economía? Si no estoy mal, mal informado. Finalmente, como les decía, en fin, la razón básica por la que vamos, por lo tanto, a no votar a favor de este decreto ley es como lo que les decía. Su ámbito es insuficiente, al no tener carácter de ley es irrelevante y lo convierte, por cierto, en una propuesta verdaderamente pintoresca desde el punto de vista jurídico-político, y además es tan complicado y tan restrictivo que realmente no se sabe exactamente a quién va a beneficiar. Sí se sabe, porque ya los deja excluidos del decreto ley, que no va a beneficiar a la parte fundamental, a la parte del león de los afectados por la crisis inmobiliaria. Y creo que aquí al final se hace necesaria hacer una pequeña reflexión, que es la siguiente. Miren, las entidades de crédito financieras, las cajas de ahorro sobre todo, que son las que han creado en gran parte, impulsado y financiado la burbuja inmobiliaria que ahora estamos tratando de desactivar, se han beneficiado ya de un rescate de caudales públicos de entre 80.000 y 150.000 millones de euros, entre ayudas directas y garantías del Estado. ¿De dónde ha salido ese dinero? ¿Ha salido acaso de un Código de Buenas Prácticas? Ha salido del dinero público, ha salido de los impuestos de los ciudadanos. Estamos rescatando a los rescatadores de su burbuja inmobiliaria, pero el problema está en lo siguiente. ¿Quién va a rescatar a esa clase media y a esos ciudadanos atrapados en la insolvencia sobrevenida, que son los que han rescatado a las entidades financieras que ahora no les amparan y no les consideran, es decir, con este Código de Buenas Prácticas, les deja la misma situación exactamente la que estaban antes? Esta es la cuestión. Y o adoptamos ahora las medidas adecuadas para que no se repita lo que ha pasado en estos años, o sencillamente estaremos condenados a repetirlo. Desde luego, la responsabilidad será de quienes han impedido que se adopten las medidas legislativas adecuadas para impedirlo.